Martes 31 de marzo 2026, México llevará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de los connacionales que han fallecido en centros de detención de ICE. También emprenderá acciones legales contra dichos centros en Estados Unidos para garantizar la defensa de nuestras y nuestros paisanos. Tras más de 100 horas de búsqueda, fue rescatado con vida uno de los 4 mineros atrapados en Sinaloa. El gobierno federal busca acuerdo para que el precio del diésel no supere el tope de los 28 pesos con 28 centavos por litro. Las autoridades continúan en revisión para estabilizar el costo del combustible. Vinculan a proceso a Osmar por el feminicidio de 2 profesoras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El juez ordenó su reclusión en una unidad especializada para adolescentes en Morelia. En el mundo, Israel da luz verde a la pena de muerte por ahorcamiento para personas palestinas condenadas por actos terroristas. La medida se aplicará en casos de ataques contra ciudadanos israelíes. Y en los deportes, la selección mexicana cierra hoy su actividad de la fecha FIFA contra su similar de Bélgica. Javier Aguirre sigue acomodando sus piezas a 2 meses del Mundial. Muy buenos días, así les damos la bienvenida a 11 Noticias a las 6 en este martes 31 de marzo. ¿Cómo estás, Ingrid? Nuevamente un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Angélica Rivera. Y así es, pues también los esperamos para que nos sintonicen en radio en la estación 95.7 de FM. Así es, también estamos disponibles, además del radio, en todas las redes sociales. Ahí las puede ver usted en la pantalla y siga nuestra transmisión en vivo en Facebook y en YouTube. Bueno, vamos a iniciar de esta manera el noticiero porque mire, tras el fallecimiento de otro ciudadano mexicano en un centro de detención de ICE en Adelanto, California, el gobierno de nuestro país ya alista acciones más enérgicas contra el Servicio de Inmigración y Aduanas. Por lo pronto, la Cancillería mexicana reiteró el llamado para que este centro sea revisado por graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir de ahora no solo se presentarán notas diplomáticas para inconformarse. También, dijo, se acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de mexicano, de un connacional en los Estados Unidos. Ajá, particularmente este centro de detención que hay en Los Ángeles ha tenido varios. Se presentará una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención del ICE. Otra de las acciones para la defensa de paisanas y paisanos es, por ejemplo, la participación del Gobierno de México mediante la figura amicus curiae o amigo de la Corte. Así, con argumentos jurídicos, técnicos y científicos, se buscará fortalecer la demanda contra el Centro de Detención de Migrantes, interpuesta el pasado 26 de enero por la Organización de Abogados Promigrantes Public, cónsul de Los Ángeles. Envío de cartas por parte de la Embajada de México en Estados Unidos a legisladores y legisladoras a nivel federal sobre la deficiente atención médica en el centro de Adelanto. También se enviarán cartas diplomáticas desde la presidencia del Senado mexicano que encabeza Laura Itzel Castillo a su contraparte estadounidense John Thune. En tanto, el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, expondrá el caso al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y se enviarán cartas diplomáticas a la Fiscalía de California. Se tendrán acercamientos y envíos de cartas con el fiscal de California, Rob Bonta, quien recientemente presentó un amicus curiae en la demanda LT, en fin, con el gobernador de California, Gavin Newsom. Bueno, y esta lucha de nuestro país para que se haga justicia y se esclarezcan los casos se da desde diferentes frentes. Mire, el común denominador es que no sigan ocurriendo fallecimientos de mexicanas y mexicanos en centros de detención de migrantes.
México solicitó al gobierno estadounidense esclarecer el caso de las 14 personas migrantes mexicanas que han muerto bajo custodia del ICE en lo que va del año. La directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería, Vanessa Calva-Ruiz, informó que lo hará a través de la demanda LT Merrobian, presentada en enero pasado, a la que el gobierno de México se agrega mediante la figura Amicus Curiae, en contra de los abusos generalizados del ICE y de otras autoridades de California en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en el condado de San Bernardino. La demanda señala condiciones de confinamiento deficientes e identifica un patrón sistémico de negligencia médica, particularmente en el acceso a la salud de personas con condiciones médicas preexistentes, caracterizado por solicitudes de atención ignoradas o demoradas, barreras para acceder a los mecanismos de atención y una respuesta clínica tardía o insuficiente. En el Consulado General de México en Los Ángeles, Vanessa Calva-Ruiz dijo que la muerte de José Guadalupe Ramos Solano, de 52 años, no es un caso aislado, sino más bien un reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable. El gobierno de México agotará todas las vías jurídicas, diplomáticas y multilaterales para exigir justicia, acompañar a las familias y garantizar que estos casos no queden impunes ni se repitan. El cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, señaló en su intervención la profunda preocupación por las condiciones en los centros de detención en Estados Unidos, que ponen en riesgo, dijo, la vida de personas bajo custodia. Nos preocupa la operación de los centros de detención y la subcontratación de estos servicios a empresas privadas. Si bien estas empresas pueden ser corporaciones privadas con fines de lucro, en la medida que representan a la autoridad pública, son responsables de atender las necesidades médicas y de garantizar una alimentación adecuada. La esposa, el hijo y la hija de Ramos Solano exigieron justicia para José. Queremos que mi esposo tenga justicia porque él no merecía morir así. Mi papá era un buen papá, era una buena persona. No era un criminal. Con información de Sandra Hernández y Anabel Ramírez, 11 Noticias. Y mira, ahora vamos a otra información. Ya se lo adelantábamos, fue rescatado con vida uno de los 4 mineros que quedaron atrapados en Sinaloa. Los detalles con mi compañero Salvador Martínez. Luego de más de 100 horas de trabajos ininterrumpidos, fue rescatado con vida el primero de los 4 trabajadores mineros atrapados en la mina Santa Fe en el municipio El Rosario del estado de Sinaloa. Su nombre es José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años de edad, originario de Agangueo, Michoacán. La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer la localización y extracción segura del trabajador que había quedado atrapado junto con otros 3 de sus compañeros tras el derrumbe de la mina el pasado 25 de marzo. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el rescate y anunció la integración a los trabajos de rescate de una brigada de ingenieros especializados de la Comisión Federal de Electricidad para intensificar la búsqueda de los otros 3 trabajadores. Los mineros están a más de 350 metros de profundidad y afortunadamente, fíjense, casi una semana y el minero estaba con vida y ojalá podamos encontrar a los otros 3 mineros en buenas condiciones. A las 0:25 horas, tiempo local de este lunes, las brigadas de emergencia lograron localizar y rescatar a José Alejandro. El trabajador fue trasladado en un helicóptero al Hospital General de Mazatlán para su debida revisión y atención médica. 11 Noticias, Salvador Martínez. Bueno, vamos a cambiar nuevamente de tema. Mire, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que empresas mexicanas ya buscan comprar petróleo a Pemex para comercializarlo con empresas privadas cubanas que requieren de combustible. Esto como una medida alterna para amortiguar el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos a La Habana. Hay privados que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex y llevar ellos a los privados de Cuba. Esa es una de las, una de las solicitudes que ha habido de privados a Pemex. Y esas empresas privadas como hoteles
están buscando a privados que les quieran llevar los combustibles, no necesariamente de gobierno a gobierno. Agregó que continúan las negociaciones entre los gobiernos de México y Cuba para reactivar el envío de crudo a La Habana. Informó también que como ciudadana hizo un donativo personal de 20,000 pesos a la asociación civil Humanidad con América Latina, promovida desde México para enviar ayuda humanitaria a la isla. En tanto, un petrolero ruso arribó este lunes, ya le dábamos cuenta de ello, al puerto de Matanzas, allá en Cuba. En otros temas, el gobierno federal busca otro acuerdo con empresarios gasolineros del país para reducir por segunda ocasión el precio del diésel. Ante esta turbulencia en los precios del petróleo por los ataques en Asia Occidental, la presidenta aseguró que la meta es fijar un tope de 28 pesos con 28 centavos el litro. Y todavía queremos que haya una reducción adicional. Pemex está revisando su precio en las terminales y estamos trabajando toda esta semana para ver si todavía podemos llegar a un acuerdo voluntario con los gasolineros para todavía reducir. Afirmó que sin estas medidas de contención, el precio del litro de diésel podría superar hasta los 35 pesos. En cuanto a la gasolina, destacó que continúa en menos de 24 pesos por litro. Resaltó que gracias al sistema de refinerías, nuestro país no se ha visto afectado por la falta de combustibles. Tenemos la garantía del abastecimiento, porque hay países que están sufriendo por el abasto de combustibles. Imagínense si no tuviéramos la refinería Dos Bocas, pues entonces ¿qué pasaría con el abasto de gasolina, con el abasto de diésel? Todo sería importado. También reconoció que la situación en Asia Occidental ha repercutido en la depreciación de casi todas las monedas del mundo, incluido el peso mexicano, que se cotizó en 18 pesos por dólar. No es un asunto de preocupación ni del Gobierno de México, ni del Banco de México, ni tenemos por qué alarmarnos de una situación así, está en el margen. En más temas económicos, el secretario Marcelo Ebrard informó que México y China mantendrán conversaciones a lo largo del año, luego de que el país asiático expresara inconformidad por los aranceles que México impuso a textiles, calzado y acero procedentes de China. Tendremos a lo largo del año varias conversaciones, quizás la más relevante sea la reunión del grupo de alto nivel. Es sobre aranceles y sobre otros temas que tenemos. México ganó un arbitraje internacional por una demanda que había contra nuestro país por más de 2,000 millones de dólares. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones rechazó todas las reclamaciones presentadas por las empresas Espíritu Santo Holdings LP y Libre Holding LC. El tribunal resolvió que el gobierno mexicano no incumplió con sus obligaciones y que el fracaso de estas empresas que trataron de poner en marcha un proyecto de taxímetros digitales en la Ciudad de México fue resultado de sus propias acciones, por lo que los demandantes deberán pagar al Estado mexicano todos los gastos y costos asociados al arbitraje. Bueno, vámonos ahora a asuntos de seguridad. Mire, la Fiscalía del Estado de México ya investiga la explosión el pasado sábado de una camioneta que circulaba por el municipio de Tecámac. En este incidente, los dos tripulantes originarios de Sinaloa perdieron la vida. Por lo pronto, aún no se ha confirmado que las dos personas fallecidas provinieran del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También se investiga si entre las víctimas se encontraba un hombre identificado como Francisco Beltrán N., conocido como El Payín, operador de una célula delictiva allá en Sinaloa. Peritos y agentes de la Fiscalía Estatal realizaron el levantamiento de evidencias para determinar si se trata o no de un atentado, ya que de manera preliminar el explosivo lo llevaban ellos al interior de la cabina y estalló. De acuerdo con la Fiscalía, hasta el momento no se tiene algún indicio de que se les hubiera colocado o arrojado el explosivo. Ahora nos vamos a temas legislativos, porque en la Cámara de Diputados el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, afirmó que ningún partido político participa en la selección de las personas candidatas a consejeros y consejeras del INE. Rechazó que el Comité Técnico Evaluador pudiera inclinarse hacia aspirantes afines a alguna fuerza política. Es un comité muy profesional, que garantiza imparcialidad, profesionalismo, que garantiza
el que se seleccionen los mejores. Además, las pruebas que aplican hace imposible que se cuele cualquier gente improvisada o cualquier gente sin capacidad técnica, jurídica o sin autoridad para integrar ese órgano máximo electoral que tiene el país. Y mire, este lunes se conmemoró el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores del Hogar. Y a propósito del día, el INEGI dio a conocer algunos números. Reveló que actualmente en México hay 2.3 millones de personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado o bien, principalmente trabajo doméstico. De este universo, el 92% son mujeres. Y gracias a una larga lucha, finalmente se logró su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con el IMSS, al mes de marzo de este año se han afiliado a 59,000 personas trabajadoras del hogar, de las cuales el 65% son mujeres, es decir, más de 38,000 mujeres trabajadoras del hogar, el 35% hombres. La mayoría laboran en la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León. Sin embargo, eso representa solo el 1.8% del total de las mujeres que se dedican a ese trabajo. Por eso, el llamado es a que se atienda el respeto a los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores del hogar para que tengan acceso a un ingreso digno y prestaciones. Este martes, socios conductores de Uber sostendrán una mesa de diálogo con autoridades y representantes de la compañía. Esto tras las manifestaciones de este lunes contra las altas comisiones que les cobra la aplicación por cada viaje. Antes de la reforma del 1 de enero nos daban entre el 60 y el 65% de cada viaje, ahorita nos están dando entre el 30 y el 35%. Uber hace retenciones muy injustas. Los conductores enfatizaron que la transnacional hace retenciones que no detalla y dieron un ejemplo. A nosotros nos mandaron en viaje en 529 pesos. Si nosotros nos vamos hasta abajo, dice que le cobró al usuario 950. Ajá. De ahí nuestros impuestos que nos descuentan son, aquí está el desglose, 125, 17 pesos, 42 y 65. Ese es el monto bruto. Ese es nuestro total que nos pagaron a nosotros. Pero ¿por qué le cobran 950 pesos al usuario y a nosotros nos está pagando 451? Prácticamente es menos de la mitad. Bueno, mire, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, aseguró estar preparado para recibir a miles de turistas en este periodo vacacional. Para ello, ha desplegado a 5,800 elementos de seguridad pública y privada. Además, hay 70 personas especializadas en orientación, distribuidas en puntos estratégicos de las terminales 1 y 2. A través de un comunicado, el aeropuerto mencionó que ante cualquier duda o sugerencia está a disposición las líneas telefónicas con WhatsApp. Aparecen ahí en su pantalla y aquí se las compartimos. Es el 55 28 59 45 44 y también está el 55 12 45 7797. También recomienda a las personas viajeras anticipar su llegada al aeropuerto. Esto ante las obras de remodelación, particularmente aquellas que se están realizando en los estacionamientos de ambas terminales. También en relación con este periodo vacacional, la Comisión Nacional de Agua pidió a la población que no se usen los cuerpos de agua nacionales como si fueran balnearios o albercas. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque estos canales de riego, presas, lagos, lagunas y ríos pueden tener corrientes de diversos niveles e incluso socavones que representan un riesgo sin importar si saben nadar o no. Además, la Conagua indicó que en los cuerpos de agua las bajas temperaturas pueden causar además calambres en piernas y brazos, por lo que conviene ser precavidas y precavidos. Vámonos ahora a ver cómo estará el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Aquí en la Ciudad de México se presenta lluvia en algunas regiones. Este martes habrá contrastes climáticos a lo largo de nuestro territorio. Mientras un sistema frontal y aire frío aún influirán en el centro y oriente, el calor seguirá dominando en otras regiones.
En el norte, el ambiente será seco, con temperaturas que podrían llegar hasta los 35 grados. En el centro, incluyendo el Valle de México, la mañana será fresca con 10 grados, aunque la tarde estará templada, superando ligeramente los 20 grados con chubascos aislados acompañados por tormentas eléctricas. Así que no olvide el paraguas. Hacia el sur y sureste, en estados como Oaxaca, Chiapas y Veracruz, se esperan lluvias más intensas, algunas fuertes, acompañadas de viento y descargas eléctricas, aunque la temperatura es posible que supere los 30 grados. En la península de Yucatán también predominará el calor húmedo, brisa del sureste y lluvias dispersas. 11 Noticias. Bueno, y precisamente ya le adelantábamos, se presenta lluvia ligera en algunas partes de la Ciudad de México. Tome sus precauciones. Hay un accidente vial sobre Calzada de Tlalpan a la altura de Calzada Taxqueña. Lento avance sobre circuito interior desde calle Norte 17 hasta Fray Servando Teresa de Mier por obras en esa zona. También está complicada la circulación en circuito interior desde la estación del metro Terminal Aérea hasta superar la avenida 608. A vuelta de rueda la autopista México-Querétaro desde Miguel Hidalgo al Lago de Guadalupe. Informa el Metro de la Ciudad de México precisamente que debido a la presencia de lluvia en varias zonas de la capital se implementa marcha de seguridad en toda la red. Reducción de carriles en la autopista México-Puebla por un accidente vial. Esto es a la altura del kilómetro 52 en dirección a la capital del país. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros. Ya sabe que al regresar de ella vamos a tener información referente al Mundial y más deportes. Volvemos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias. Mire, ¿ha escuchado usted hablar del derecho a la preliberación? Esto para personas privadas de la libertad que se encuentran en cárceles federales y estatales. Mi compañero Gilberto Molina nos informa cómo funciona este proceso y sobre todo cómo le ha cambiado la vida a quienes se han reinsertado a la sociedad. Yo no sabía si salirme, empezar a caminar y me dice mi mamá, espérate, estaba mi cuñado y me dice, ¿sabes qué? Me dicen, llenas unas hojas acá. Y pues yo quería escribir y no podía ni escribir, estaba yo temblando de nervios y de emoción. Fernando consiguió su preliberación en 2023 gracias al acompañamiento de la Defensoría Pública, pero actualmente otros ni siquiera saben que pueden ejercer este derecho. En México, hasta el pasado mes de enero, había 259.106 personas privadas de la libertad en cárceles federales y estatales. Según estimaciones, 50,000 de ellas son elegibles para obtener su preliberación al reunir los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se reconocen 3 tipos de preliberación: libertad condicionada, libertad anticipada, sustitución y suspensión temporal de las penas. Para poder ser elegible, se debe haber cumplido el 70% de la pena en el caso de delitos dolosos o la mitad de sentencia por delitos culposos. No estar sujeto a otro proceso que amerite prisión preventiva y no representar riesgo para la víctima, los testigos ni para la sociedad. Además, reparar el daño y pagar multa. La sustitución de pena procede si la persona sentenciada enfrenta una situación grave de salud, por edad avanzada o si tiene bajo su protección a hijas e hijos menores de 12 años y en situación de discapacidad. Y existe una ley de amnistía que ampara a internos no reincidentes. El Instituto Federal de la Defensoría Pública logró 609 preliberaciones de diciembre de 2025 al pasado 20 de marzo. Visitadores acuden a centros de readaptación social, estudian casos de los internos y tramitan su preliberación cuando son elegibles. Así lo contó a 11 Noticias el director de la Defensoría Pública, Benjamín Rubio. Ha sido muy bueno porque
son 609 personas que de alguna manera ya tenían cubierto el derecho para obtener una libertad, pero nadie les había hecho algo. Y gracias a estas jornadas, a la plática directa, pues los defensores detectan que ya tienen ese derecho y les hacen el trámite correspondiente. La Defensoría también lleva las representaciones de más de 200 internos del Fuero Común. Apoyan a las personas y a las defensorías locales. Porque muchas de las defensorías locales tienen un índice mayor de asuntos, ¿no? Y tienen menos personal. Entonces les dijimos, vamos, te ayudamos, podemos hacer representación extraordinaria y ayudamos también a lograr que personas del Fuero Común puedan lograr ser liberadas. Entonces son, digamos, de las cosas para lo que sirve una brigada itinerante en Cerezos y Ceferezos, ¿no? Y la estamos haciendo en todo el país. Entre julio de 2022 y junio de 2024, 9.867 personas obtuvieron su preliberación. La Defensoría Pública busca que más personas recuperen una libertad que por derecho ya les corresponde. Con las imágenes de Eduardo Zamudio y Bruno Ruiz, 11 Noticias, Gilberto Molina. El gobierno de la Ciudad de México aplicará un operativo en el marco de la representación número 183 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. A partir de este 31 de marzo y hasta el 4 de abril, se desplegarán más de 9,000 elementos policiales con el objetivo de garantizar la seguridad de las miles de personas que acudirán a los eventos de Semana Santa. Es una de las representaciones más acudidas del mundo. Siempre se calcula alrededor de 2 millones de personas a lo largo de todos los eventos que se llevan a cabo. Por su parte, Aleida Alavés, alcaldesa de Iztapalapa, informó que para este año se realizaron obras en 2 polígonos de los 8 barrios. Pues nosotros esperamos que esta celebración atraiga a más población interna, externa, que lleguemos a una derrama económica de los 250 millones de pesos por todo lo que se realice en la celebración. Bueno, precisamente hablando de Iztapalapa y de esta representación, las mujeres desempeñan un papel fundamental ahí, en la Pasión de Cristo que se hace ahí en Iztapalapa. Muchas de ellas pertenecen a familias que han participado en esa tradición durante varias generaciones. María Fernanda Ruiz nos cuenta más de ello. Ay, pues identidad. O sea, es lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en la Semana Santa, más ahora en este año, que ya está inscrita dentro del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Siento que es algo que nos da identidad. Desde hace por lo menos 70 años, integrantes de la familia Galicia han participado en una de las tradiciones más añejas de Iztapalapa, la representación de la Pasión de Cristo. Mari Carmen y Michelle Galicia, tía y sobrina, han interpretado a la Virgen María en diferentes años. Mi bisabuela participó con el papel de Verónica y mi padre participó con el papel de Cristo en el 99. Mi tía Mari Carmen salió en el 2008 como la Virgen María. Y bueno, mi tío Oscar Galicia, que también ha participado como Luzbel, Caifás. También obviamente ha sido apóstol, sirviente. Sí, una gran variedad de papeles ha tenido él. Curiosamente mi papá no participa, pero es hasta mi hermana hasta que él voluntariamente va y pide un papel. Y pues bueno, él es mi inspiración y yo crecí viéndolo a él. En la Pasión se conjuga el fervor religioso, la identidad de los barrios y la memoria. Y eso trasciende generaciones. Para la juventud participar es este amor, esta convicción de querer preservar el legado de nuestras familias y también un gusto personal. Yo personalmente lo que hago es inculcarle a mis hijas el amor hacia Semana Santa para que ellas en un futuro estén ahí presentes y sigan manteniendo nuestra tradición.
Pero la participación no se limita a la representación de las y los personajes, sino a un entramado de comisiones y preparativos, esencial para una pasión de Cristo memorable. Y las mujeres tienen un papel fundamental. La mujer es alguien muy importante dentro de la Semana Santa. Si bien empezó siendo la Semana Santa organizada por puros hombres y solamente las participantes eran las únicas mujeres, ahora no. Y creo que entre más pase el tiempo, las mujeres van a estar más integradas dentro de. Este año, Michelle se encargará del turismo que llegue en Semana Santa a Iztapalapa. Mari Carmen se prepara para apoyar en lo que necesite la comunidad del Barrio de los Reyes, uno de los 8 barrios originarios que participan en esta tradición de Semana Santa. Para mí la Semana Santa es mi gafete de lo que me muestra ante los demás, porque siempre, yo eres de Iztapalapa, sí, soy orgullosamente de Iztapalapa, de ahí de donde nace mucha herencia, mucha tradición. Imágenes de Christopher Dávila y Andrés Reyes, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. México sigue afinando detalles para la justa mundialista. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Hablaron de los preparativos y coincidieron en que nuestro país realizará un mundial excepcional. Todo va a salir maravilloso. Esta inauguración va a ser histórica, excepcional. Todo va a salir muy bien en el mundial. Fantástico. Y recuerden, todos hay que echarle muchas porras a la selección nacional. Así que todos con buena vibra en este mundial. Preparando este mundial que va a ser una fiesta, que va a ser un éxito para México porque somos todos mexicanos. Durante el encuentro, el presidente de la FIFA presentó las tarjetas amarilla y roja que se usarán en el mundial y entregó un par de ejemplares a la mandataria. Las tarjetas oficiales de la FIFA. Mire. Tarjeta amarilla. Amarilla. O si alguien se porta mal, la tarjeta roja. Cuidados. Y mire, Gianni Infantino también se reunió con la jefa de gobierno Clara Brugada para afinar los últimos detalles. Explicamos todo lo que estamos haciendo como gobierno de la ciudad, que conociera a detalle las obras que ya se hicieron, las que estamos llevando a cabo, que conocieran a detalle el programa de seguridad, de movilidad y de la coordinación necesaria para que podamos tener el mejor mundial. A menos de 74 días de la inauguración de la Copa Mundial 2026, la organización Amnistía Internacional advirtió que quienes asistirán a este torneo corren riesgo de ser víctimas de ataques contra sus derechos humanos, principalmente en Estados Unidos, ante las abusivas políticas de inmigración. Asimismo, advirtieron sobre las severas restricciones a la libertad de expresión y protesta pacífica. Y es que de acuerdo con el informe La Humanidad Debe Triunfar, detallaron que hasta el momento solo 4 de las 16 ciudades anfitrionas han publicado sus planes respecto a los derechos humanos. Sin embargo, enfatizaron que ninguna de ellas han mencionado nada respecto a la actuación abusiva contra la migración. Respecto al tema de las protestas que se han dado en los 3 países previo a este evento deportivo, señalaron que en todos los casos han habido restricciones a los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. En el caso de Estados Unidos, se ha atacado en particular a quienes han protestado contra el genocidio que Israel está realizando en Gaza. Ya está aquí Vianey Zárate con los deportes. Bienvenida, Vianey. Hola, Vianey. Hola, compañeras, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vámonos hasta Jalisco, porque Jalisco se va a convertir hoy en el epicentro del fútbol global con el repechaje intercontinental en busca de los últimos boletos para el Mundial 2026. En solo unas horas, el Estadio Ciudad de Guadalajara será testigo del duelo entre República Democrática del Congo y Jamaica. Así que nos vamos con mi compañero Juan Pablo San Esteban, que se encuentra ahí en el recinto. Muy buenos días, Juan Pablo. Muy buen día a todas y todos al auditorio de A las 6. Nos encontramos desde La Minerva en la ciudad de Guadalajara, donde hoy en unas horas se estará jugando el repechaje entre Jamaica y República Democrática del Congo por un boleto a la Copa del Mundo 2026. Vamos a conocer la previa entre estos dos equipos.
se define el repechaje intercontinental que entregará los últimos 2 lugares para la Copa del Mundo 2026. A las 3 de la tarde, hora del centro de México, en el estadio de la ciudad de Guadalajara, la República Democrática del Congo se mide con Jamaica, en un duelo inédito en la historia de este deporte. Ambas selecciones llegan con la ilusión de asistir a su segunda Copa del Mundo. Los del Congo asistieron hace 52 años al Mundial de Alemania 74, con el nombre de Zaire, mientras los del Caribe tuvieron su única participación mundialista en Francia 98. El equipo que avance será parte del Grupo K, junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán. Más tarde, en la ciudad de Monterrey, Bolivia e Irak se juegan el lugar 48 del Mundial. Los sudamericanos se han enfrentado solo en una ocasión a los iraquíes, en partido amistoso con un empate a 0 goles. El equipo que logre el triunfo será parte del Grupo I, junto a Francia, Noruega y Senegal. 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. Y bueno, también más tarde vamos a conocer al último invitado a la fiesta mundialista entre Bolivia y la selección de Irak. Así que aquí estaremos reportando desde el Estadio Ciudad de Guadalajara en punto de las 3 de la tarde el partido entre Jamaica y República Democrática del Congo. Volvemos al estudio. Muy buen día. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y también hoy en Europa se realizará el repechaje de la UEFA y así se definirán 4 boletos más al Mundial 2026. Hoy se conocerá al tercer rival de México, que saldrá del duelo entre República Checa y Dinamarca, quienes pelean por el último lugar del grupo. El partido se disputará en Praga, donde los checos no pierden desde el 2022 y suman 17 partidos invictos como locales. Otro duelo atractivo es el de Italia ante Bosnia y Herzegovina. La Azzurri no solo llega como favorita, también carga con la presión y el hambre de volver. Tras perderse Rusia 2018 y Qatar 2022, el tetracampeón del mundo quiere regresar a la gran fiesta. Y la jornada también la completan los duelos entre Suecia y Polonia, así como Kosovo frente a Turquía. Y con esto ya quedarán definidos 4 grupos más rumbo a la Copa del Mundo. Pero también habrá actividad con la selección mexicana, porque cerrará su actividad en la fecha FIFA con un partido amistoso frente a Bélgica en el Soldier Field de Chicago en punto de las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Será la 8ª vez que se enfrenten con ligera ventaja para el tricolor. 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas ante los llamados Diablos Rojos. El equipo dirigido por Javier Aguirre llega tras empatar sin goles ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, dejando algunas dudas en la ofensiva. Por su parte, Bélgica arriba con confianza luego de golear 5-2 a otro de los anfitriones, Estados Unidos. Este partido será clave para la lista final del Vasco Aguirre. Es un tema de tratar de elegir lo mejor, en el mejor momento, ¿no? Y si un cuate ahora se le ocurre cerrar la Liga MX con 17 goles en 5 partidos, pues cae por su propio peso, ¿no? Estoy exagerando, pero es así la situación, ¿no? Nadie está seguro y nadie está descartado. Y vámonos a otros temas, porque la multimedallista olímpica y mundial Caster Semenya criticó a la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Christy Coventry, por la decisión de vetar de las competencias a las deportistas trans e intersexuales. La atleta sudafricana manifestó su decepción y dijo que esperaba más de una líder mujer. Mientras tanto, los Toros de Chicago dieron a conocer que el jugador Jaden Jabe fue despedido del equipo por conducta perjudicial. Esto después de que el escolta de 24 años condenó el apoyo que la NBA le dio a la comunidad LGBTQ+. Pues hasta aquí toda la información deportiva. Que tengan un excelente día. ¿Qué tal, Vianey? Oye, pues hoy se sabrá con quién se enfrentará México. ¿Cuál es tu predicción? Pues mira, hoy será un día intenso cargado de fútbol, porque si bien lo dice, se va a conocer al rival de México, Dinamarca, República Checa. Será un duelo espectacular. Va a ser, pues, se dice de favorito, se podría ser Dinamarca, pero República Checa pues también les podría sorprender. Son 2 rivales que bien se los decíamos, ya conoce México, sobre todo más a Dinamarca, pero será un intenso duelo en la tarde para saber ya el Vasco Aguirre, previo a su duelo,
que va a tener contra Bélgica, pues ya va a poder saber, ya tengo a este rival, ahora sí podré salir contra un europeo que ahora sí se va a enfrentar esta tarde para ir encaminando, ¿no?, rumbo al Mundial. Así que va a ser muy intensa esta actividad del día de hoy, chicas. Entonces yo siento que podría ser Dinamarca, pero bueno. ¿Qué se espera de la selección mexicana en este encuentro ante Bélgica? Se espera que haya un poco más de claridad después de lo que ocurrió contra Portugal. Vio algunas cosas, detalles Javier Aguirre, que pondrá pues ahora sí en juego. Entonces se espera que pueda dar un buen juego después de lo que Bélgica hizo contra Estados Unidos. Muy bien, pues ya veremos el posible marcador. Gracias, Vianey. Hasta luego. Nos vemos pronto y bueno, mire, vámonos con otra información. Vamos a cambiar completamente de tema porque el glamour llegó a la Ciudad de México, esto con la promoción de la cinta El Diablo Viste a la Moda 2. Las actrices y protagonistas Annie Hathaway y Meryl Streep realizaron su primera parada en Tierra Azteca y lo hicieron en el Museo Frida Kahlo. Esta visita marca el inicio formal de la campaña internacional para la secuela de la película que se estrenó desde 2006. Gracias por amar esta película, por su apoyo, por su pasión. Gracias por darnos la bienvenida. Son la primera parada en nuestra rueda de prensa. Y muchas gracias por ya hacerlo tan divino. No tengo un mensaje para ustedes, solo brazos abiertos y un gran agradecimiento. Será el próximo 30 de abril cuando se estrene El Diablo Viste a la Moda 2. Tiempo de la cultura, Miguel de la Cruz siempre nos trae sorpresas, buenas noticias y hoy no es la excepción. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Muy buenos días, Angélica. Pues sí hay buenas noticias. Ayer en la conferencia matutina estuvo la secretaria de Cultura y el tema central de lo que ahí se dijo fue la colección Gelman Santander ahora. Bueno, seguirá en manos de coleccionistas mexicanos, es la buena noticia. Y también se considera pues parte del patrimonio cultural expuesta ahora mismo en el Museo de Arte Moderno. Aquí los detalles. Más de 50,000 personas han visitado desde febrero el Museo de Arte Moderno para conocer parte de la colección Gelman, que integra más de 200 obras de artistas mexicanos, 30 de estas declaradas Monumento Artístico y Patrimonio Nacional. Esa colección, desde el 2010, viajó por muchos años, casi 18, sin presentarse en México. Salió más de 30 veces del país, con los permisos correspondientes, donde una declaratoria de monumento artístico lo que hace es protegerla, porque es patrimonio, pero eso no significa que no la pueda detentar un privado. La colección comenzó a formarse en 1943 por el empresario Jacques Gelman. Años después se hizo cargo el curador Robert Lippmann y en 2023 la adquirió la familia Zambrano, que mediante un convenio con la Fundación Banco Santander se presentará fuera del país después de que concluya su exhibición en el Museo de Arte Moderno. No va a salir definitivamente, va a regresar en 2 años y además se va a extender para el Mundial, va a ser uno de los atractivos para los turistas que vengan a México, no solamente a ver fútbol, van a poder ver más de 10 Fridas, Diego Rivera, que saben que estos artistas son unos de los legados de nuestro país y por lo que nos reconocen en el mundo. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura está al tanto de la colección, su itinerancia y el retorno cada determinado tiempo para que, como ahora, sea vista en su país de origen. El que esté la colección Gelman, que después de 20 años no la veía el público mexicano, y que ahora esta colección tenga una vocación de estar regresando y de mostrarle al público mexicano, cuando por más de 20 años, casi 20 años, solamente salió del país, regresaba, pero no se exhibía en ningún museo, pues me parece de gran pertinencia. Con imágenes de Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Vespalova, anunció los detalles de la próxima apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, recinto que alojará la Casa del Marqués del Apartado frente al Museo del Templo Mayor. Tendrá 3 plantas de exposiciones. Vamos a tener 210 piezas en la exposición permanente y un espacio para exponer de manera temporal arte textil contemporáneo.
El Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos abrirá a finales de mayo. Bueno, la tradición de la quema de Judas simboliza la derrota del mal. Aquí le contamos cómo se elabora el personaje que traicionó a Jesús. Con cartón y engrudo, los y las integrantes del colectivo Cartoneros de la Ciudad de México crean piezas que mantienen viva la tradición de apelar por el triunfo del bien sobre el mal. Acción de resistencia cultural que requiere de paciencia y creatividad para dar forma a piezas monumentales, pero también más pequeñas e incluso de uso diario. Yo primero fui como visitante, me enamoré de todo, ¿no? Todo lo que hacen, las piezas, la pasión que le ponen, y pues ya a través de la escuela pues quedé más enamorada. Y ahora ya trabajar en colectivo y generar estas piezas pues me llena como de mucha felicidad, y hasta mi familia, ¿no? Me dice, nunca nos imaginamos como que pudieras llevar a cabo esto, ¿no? Pero, ¿cómo se elaboran? Nos asomamos a la escuela itinerante de cartonería para descubrirlo. Bueno, el diseño primero, ya de ahí la estructura de carrizo, y después ya se empieza a cubrir con papel periódico y de este que es más resistente, ¿no? Ahorita estamos en ese proceso de empapelarlo, ya después ya lo vamos a decorar, a pintar y a poner los mensajes que queremos transmitir. 14 años de labor del colectivo en zonas fuera de los circuitos culturales, como es el caso del Centro Cultural Hugo Gutiérrez Vega en la colonia Nueva Vallejo. La idea del colectivo, y también por diversas situaciones, siempre nos hemos movido un poco hacia el norte para descentralizar la cultura que está localizada del centro al sur, ¿no? Grupo inclusivo para todas las edades que del 2 al 5 de abril presentarán su trabajo en el Festival de la Cartonería en la Alameda de la Santa María la Ribera, con la quema de los Judas el sábado de Gloria. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Saray Campech. Vámonos al libro del día, es Las vidas de Elena de María Fase, editado por Almadía. Este libro en voz de su autor. Es la historia de una mujer a la que le pasa algo muy terrible, el caso es la muerte de su hija, y ese golpe tan fuerte de la vida le provoca una sensación de haberse justamente salido de la vida. Esa mujer se llama Elena, una argentina radicada en Madrid, es ilustradora, es bailarina de tango, es bailarina por hobby, ¿no? Y va a iniciar un proceso de intentar reinsertarse en esa vida que ve pasar a través del arte, a través de la ilustración, a través del sexo, a través del baile. Y el lector sigue a esa mujer del dolor más profundo hacia una forma de nueva vida. Leo con el 11, avanzamos hoy 108 páginas de la novela Por mi gran culpa de Ligia Orozo, editada por Hachette. El X de hoy es de Judith Alanis. Dice, la libertad de elegir paraliza a quien vive de órdenes. Gracias por esta aportación. Hoy se cumplen 112 años del nacimiento del poeta mexicano Octavio Paz, premio Nobel en 1990. En su honor, el poema del día Tus ojos, que en alguna parte dice: tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima, silencio que habla tempestades sin viento, mar sin olas. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Rápido, Miguel, dos cosas importantes. Nos preguntan mucho que si has cumplido con traer poemágenes. Apenas hoy. Y aquí está. Lo pueden conseguir en Lapicero Rojo, en la página directo. Es mejor que ahí pregunten porque la distribución de eso no sé, pero ahí deben saber perfectamente. Ahí sin duda se puede hacer. Sí. Y otra situación, Miguel, está la exposición ahí del Museo Nacional de Arte Moderno, Frida Kahlo. Exactamente, es la oportunidad de ver la colección Gelman. De la mañana en el Tiempo del Centro tenemos un resumen de noticias. La Fiscalía del Estado de México investiga la explosión de una camioneta en Tecámac, donde perdieron la vida 2 tripulantes originarios de Sinaloa. Las autoridades estatales precisan que hasta el momento
no se ha confirmado si las víctimas provenían del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Autoridades de Oaxaca lograron la detención de una mujer presuntamente implicada en el feminicidio de la maestra Ayuk. Tras aplicar los protocolos de género, la Fiscalía recolectó las pruebas suficientes para obtener la orden de aprehensión por el crimen ocurrido el pasado viernes. La reforma para eliminar las llamadas pensiones doradas en el país ya es una realidad legal. Y es que este lunes el respaldo de 18 congresos estatales permitió superar el mínimo requerido para modificar el artículo 127 constitucional y topar así los salarios de altos funcionarios. La Ciudad de México desplegará más de 9,000 elementos policiales y 3 helicópteros para la representación 183 de la Pasión de Cristo. El operativo, que inicia este 31 de marzo, busca garantizar la integridad de los miles de asistentes durante el Vía Crucis. Y en la vuelta por el mundo, Meta, Google y TikTok están bajo la lupa en Australia por permitir el acceso a menores de 16 años. Las plataformas podrían enfrentar multas de hasta $33 millones si se confirma que incumplieron con las leyes de protección infantil. Y en los deportes, hoy se definen los últimos 2 lugares para la Copa del Mundo 2026 en el repechaje intercontinental. Congo se mide a Jamaica en Guadalajara, mientras que Bolivia e Irak buscarán en Monterrey el codiciado boleto número 48. Le hablábamos ayer de esta convocatoria No Kings, que alcanzó una participación de más de 8 millones de personas allí en Estados Unidos. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida y agradecemos la comunicación con Zoe Alexandra, editora del proyecto People Dispatch. ¿Cómo estás, Zoe? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por esta comunicación y pues arrancar con esto que ocurrió precisamente este fin de semana, Zoe. ¿Qué es lo que vimos? ¿En qué coincidieron más de 8 millones de personas para que salieran a las calles y pues al unísono en esta convocatoria que se hace de No Kings? Bueno, la verdad fue una convocatoria y fue una movilización tremenda de la sociedad estadounidense. Como usted decía, más de 8 millones de personas participaban en más de 3,000 actos a lo largo y ancho del país, todos unidos con un mensaje contra Trump, pero las exigencias de las demandas y las consignas fueron diversas, así fueran contra la guerra o contra, digamos, el shutdown del gobierno, también protestando de la política contra los migrantes, las deportaciones masivas que ha habido, el despliegue de los agentes federales a distintas ciudades. Entonces, estamos viendo que esos 3 meses de 2026 para la administración de Trump han sido desastrosos porque en cada aspecto de su política ha recibido un fuerte rechazo, así sea sus acciones en América Latina o el Medio Oriente o, digamos, políticas domésticas. La población está diciendo no queremos eso y tiene que haber un cambio. Sí. Zoe, muy buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Veíamos en las opiniones de muchos de los manifestantes que sobre todo había una oposición a la guerra contra Irán o a los ataques contra Irán y a políticas internas como la política de ICE, la política migratoria, pero me parece que se vio poco acerca de otros temas como Cuba y Venezuela. Pareciera también que tiene que ver a lo mejor con una cuestión relacionada con la agenda de los demócratas. ¿Qué opinión tienes tú al respecto o qué opinión nos puedes compartir acerca del ambiente? ¿Qué opina la gente estadounidense que se manifestó sobre el tema de Cuba y Venezuela? Bueno, sí, tiene toda la razón que esos temas no fueron tan visibles, digamos, en las movilizaciones. Justamente acabo de ver un video de una compañera que fue caminando por las calles de Arizona, donde el tema de inmigración es muy fuerte, y fue preguntando a la gente si conocía y si sabía del bloqueo petrolero que Trump estaba imponiendo a la isla de Cuba. Y muchas personas respondieron que no, ni siquiera conocían. Y bueno, ella fue educándolos, contándolos de qué se trataba. Y claramente muchos de los manifestantes también decían, no, pues por supuesto, estamos súper en contra de eso. Y yo creo que el tema de Cuba es un tema de desconocimiento.
que la población estadounidense realmente no sabe y no conoce lo que es la política estadounidense contra Cuba, lo que ha hecho a la isla de Cuba, porque claramente tanto los demócratas como los republicanos no quieren que la población entienda esa política de asfixiación a la isla de Cuba. Claramente los pueblos estadounidenses y cubanos tienen una larga historia de compartir, de hermandad y todo. Entonces yo creo que esa política bipartidista de bloquear a Cuba es una que no quieren que salga a la luz, entonces prefieren que es algo más callado y porque los demócratas tampoco están en desacuerdo con lo que Trump está haciendo. Sin embargo, yo creo que sí hay rechazo a esas políticas. Vimos que después del secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, había más de 300 actos en contra de las acciones militares unilaterales que realizó Estados Unidos contra Venezuela, el rechazo a los ataques a las lanchas de los pescadores del mes de septiembre hasta diciembre fue amplio, y todo lo que se conocía de lo que estaba haciendo Trump en la región sí tiene un rechazo amplio. Sin embargo, son políticas que pocas veces salen a la luz, tal vez no salen a los medios masivos o con poca frecuencia, entonces es más fácil esconder, pero realmente el sentimiento del pueblo sí está de esos países, son países hermanos, no deberían ser considerados, por ejemplo, el patio trasero, y no debería ser una zona de dominación estadounidense. Y sobre todo, parte de eso, pues en lo que ya nos narrabas, Zoe, que tiene que ver con las políticas migratorias en este actuar pues del ICE ahí en Estados Unidos y en diferentes ciudades, como lo hemos visto. Ahora bien, Zoe, vienen las elecciones intermedias allá en Estados Unidos. ¿Cómo podemos dar lectura a esta marcha, a esta movilización masiva en varias ciudades de ese país, pues frente a este descontento que tiene la sociedad norteamericana y en general la sociedad que reside allá contra el gobierno de Donald Trump, y pues cómo le estaría afectando tanto en su baja popularidad como ya en las elecciones que se aproximan? Bueno, yo creo que muchos analistas del Partido Demócrata querían aprovechar esa movilización, ese rechazo popular que hubo el sábado para decir que a ellos le va a ir súper bien en los medio términos. Pero yo también creo que también dentro de la sociedad y dentro del campo anti-Trump, también hay un reconocimiento de lo que están haciendo los demócratas no es suficiente. Recordemos que al principio del mandato de Trump, los top demócratas, Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, decían que, bueno, no pueden hacer mucho, y la pelea más ardua que dieron fue un cierre del gobierno para lograr un sistema de salud que ni siquiera responda a los intereses de la población. Entonces, yo creo que sí, de cierta manera, vamos a ver una baja, digamos, de los republicanos en esas elecciones en noviembre, pero lo que sí es verdad es que también hay una sensación, hay un sentimiento creciente que no es suficiente con el Partido Demócrata. Tuvimos 4 años de Biden y muchas de las condiciones de vida que hoy son padecimientos, ¿no?, de la población, de la alza del precio de combustible, de la no acceso a la vivienda, la dificultad de acceder a la educación superior. Esas son cosas que el Partido Demócrata tampoco quiere responder ni quiere buscar soluciones reales. Entonces también yo creo que lo que vimos expresado el sábado también es un deseo y es una voluntad de tener otra opción, una opción real que pueda realmente considerar los intereses del pueblo, de la población, no solamente de la comunidad migrante, de la población afro, pero todos los sectores de la sociedad que sienten que hoy en día el status quo, el bipartidismo, ya no representa lo que ellos quieren y necesitan para una vida digna. Así es.
Zoe, por último, porque nos queda muy poco tiempo, pero yo quería preguntarte, ¿ha ido en aumento la movilización en estas marchas convocadas del No Kings y también en otras marchas sobre otros temas, por ejemplo, contra ICE? ¿Qué le espera a esta izquierda que no necesariamente está de acuerdo tampoco con los demócratas, con esta izquierda como más alternativa? ¿Qué se plantean? ¿Qué sigue para este movimiento? Bueno, yo creo que lo que vimos en Minnesota en enero fue un ejemplo de convocar un paro general, de tratar de organizar más sectores de la sociedad, y es justamente eso que fue el mensaje de muchos grupos de la izquierda ese sábado, que en vez de no ir, porque fue convocado por grupos cercanos al Partido Demócrata, dijeron, vamos a ir y vamos a tratar de organizar y llevar más, digamos, organización a esos sectores, y se está convocando un paro general para el 1 de mayo, que es el Día de los y las Trabajadores. Ese es un llamado que viene también de Chicago, del alcalde Brandon Johnson, que es muy cercano al sindicato de los maestros y las maestras de Chicago. Y es un llamado que muchos sindicatos y grupos progresistas están haciendo para tener un gran paro general, parecido a lo que hace el resto del mundo, pero en Estados Unidos el 1 de mayo no es un feriado. Entonces se está llamando un paro para de nuevo darle energía radical a esas luchas y pues integrar más personas a esa lucha, y poder no tener ese interés contra tanto los demócratas como los republicanos. Pues estaremos viendo si surgen nuevas fuerzas políticas que representen una verdadera alternativa para la sociedad estadounidense. Por lo pronto, soy Alexandra, editora de People Dispatch. Te agradecemos esta comunicación y mantengamos el contacto. Gracias y buenos días. Gracias y buenos días. Chao. Gracias. Gracias por esta comunicación y nos vamos con más. Ahora nos vamos a la información internacional con mi compañero Ediberto Martínez. Ediberto, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Muy buenos días, Angélica, Ingrid. Comenzamos con la información en Asia Occidental, porque este martes Irán lanzó misiles dirigidos a Israel y países del Golfo tras la amenaza de Donald Trump de destruir instalaciones petroleras clave, plantas eléctricas y de desalinización. Uno de los ataques alcanzó un petrolero en Kuwait, en el puerto de Dubái, que provocó un incendio y daños en el navío, sin producir derrames de petróleo ni heridos. A propósito, la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Hormuz y prohíbe el tránsito de buques de Estados Unidos e Israel. Qatar condenó este hecho. La amenaza que actualmente se produce en el estrecho de Hormuz, el cierre del estrecho de esta manera y la amenaza a la industria energética en la región del Golfo Pérsico constituyen una amenaza real para la seguridad energética global en general. Además, Irán anunció que instalaciones militares en Isfahán fueron atacadas por el ejército israelí y Teherán, la capital, registró explosiones y apagones, aumentando la tensión en la región y en el suministro de energía. Las imágenes fueron compartidas posteriormente por Donald Trump en su cuenta de Truth Social. Y precisamente uno de los puntos estratégicos de Irán que el presidente Donald Trump quiere tomar es la isla de Karg, la principal terminal petrolera de la República Islámica que gestiona el 90% de las exportaciones del crudo del país. Le cuento en la siguiente nota. El petróleo sigue cobrando protagonismo en Asia Occidental. Y la isla de Karg está en el centro de la atención conforme escalan los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Pocos saben que la columna vertebral petrolera de Irán se encuentra a 25 kilómetros de su costa. La isla Karg, ubicada al norte del Golfo Pérsico, es un elemento clave en el mercado petrolero global. Exporta el 90% de los productos petrolíferos de Irán y cuenta con varios muelles lo suficientemente grandes para albergar grandes cantidades de crudo y viviendas para miles de trabajadores. La construcción de toda la infraestructura comenzó en 1960,
para superpetroleros gigantes que no podían atracar en el país debido a su diseño de gran tamaño. Además, Irán cuenta con 5 estaciones de refinería a lo largo de su costa que pueden abastecer cargueros regulares y 5 más en el interior del país que se conectan mediante ductos. El pasado 14 de marzo, el presidente Donald Trump aseguró que su ejército lanzó ataques contra esta región, declarando que había destruido gran parte de la infraestructura, pero Irán desmintió este acto. Y es que Irán obtiene una parte significativa de sus ingresos con el almacenamiento y envíos de petróleo a países como China desde la isla Kar. Expertos como Petras Katinas, investigador del Royal United Service Institute, han indicado que la isla es fundamental en el financiamiento de Irán y perder el control significaría perder el funcionamiento del país. 11 Noticias, Ediberto Martínez Reyes. Luego de 7 años de ruptura diplomática, Estados Unidos reabrió formalmente su embajada en Caracas, Venezuela. El regreso del personal diplomático y el izamiento de la bandera estadounidense no solo representaron un acto protocolario, sino el inicio de una nueva etapa tras años de tensión política y aislamiento. Sin embargo, la reactivación de servicios como las visas será gradual y por ahora muchos trámites aún deberán realizarse fuera del país. Todo esto ocurre en medio de cambios profundos en el escenario político venezolano y un relativo alivio de sanciones por parte de Washington. La representante diplomática estadounidense Laura Dogu aseguró que la reanudación de las operaciones en la embajada es clave en la implementación del plan de 3 fases del presidente Donald Trump para Venezuela. Luego de que el Parlamento de Israel aprobara una ley que permite imponer la pena de muerte por ahorcamiento a personas palestinas condenadas por actos terroristas, el Centro Legal y Organización de Derechos Humanos, Adalá, informó que la revisión por parte del Tribunal Supremo israelí de las peticiones contra la ley que permite ejecutar a prisioneros palestinos podría tardar 1 año, con 62 votos a favor y 48 en contra. Con el primer ministro Benjamin Netanyahu presente y votando a favor, la medida marca un giro significativo en la política del país, que no aplicaba la pena de muerte desde 1962. La iniciativa ha generado fuerte controversia internacional, no solo por su contenido, sino por la reacción del ministro de Seguridad, Ben-Gvir, quien celebró la decisión mientras miles de personas palestinas privadas de su libertad podrían enfrentar el riesgo de ejecución. En el mundo, Meta, Google y TikTok están bajo la lupa de las autoridades australianas por incumplir la ley que prohíbe las redes sociales a personas con menos de 16 años. La comisionada de seguridad en línea, Julie Inman-Grant, advirtió a las plataformas que enfrentarán graves consecuencias legales si se confirma que no cumplen con la protección infantil. Las empresas podrían enfrentar multas que llegan hasta los 33 millones de dólares. Ahora vamos a Berlín, Alemania, con Ezequiel Daray, periodista de la Deutsche Welle, quien nos hablará del precio del petróleo y la caída de las bolsas en esta semana. Adelante, buenos días. Comenzamos una nueva semana en la que el mercado está muy nervioso porque esta guerra de Irán no parece tener final. Hoy algunas bolsas levemente en positivo o recuperando algo, como ocurre todos los lunes, pero después en la semana se empiezan a ver nuevamente las caídas y sobre todo estamos viendo nuevamente recrudecer el precio del petróleo en todas sus variedades, tanto el WTI como el Brent, y esto está poniendo muy nervioso a todos los presidentes, sobre todo aquí en Europa, porque está impactando mucho en los precios. Una situación que también estamos viendo es una crisis en los bonos de deuda soberana. Hacia finales de la semana pasada tuvimos el dato del peor valor del bono alemán a 10 años en prácticamente una década y media, y el peor valor también del bono japonés en casi 20 años. Y han cerrado el peor mes en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque bueno, se prevé que la inflación se mantenga elevada, que caiga la actividad económica, que los estados tengan más problemas para recaudar, que incrementen sus déficits
y dependan más de la deuda, estados que ya están demasiado endeudados y que están tensando un poco el mercado de deuda. Y para completar esta película vamos a conocer esta semana algunos datos de inflación ya de la guerra, porque hasta ahora teníamos los datos de febrero y hoy conocimos el de Alemania, 2,7%, el dato adelantado venía del 1,9% y esto es aparentemente solamente el primer paso, obviamente impulsado por los precios tanto del gas como del petróleo. Por eso también hoy una reunión extraordinaria de tanto los ministros de Finanzas como los ministros de Energía y representantes de bancos centrales del G7 para buscar medidas para paliar esta situación, para coordinar medidas, porque hay países que están yendo por reducciones de impuestos, exenciones, otros que planean poner impuestos extraordinarios, bueno, están buscando tomar una decisión conjunta. Y tendremos esta semana además indicadores muy importantes. Conoceremos indicadores de cómo está la industria de los Estados Unidos. Se espera que siga siendo positivo, pero moderado. Están empezando a caer en su crecimiento. También vamos a ver cuál fue finalmente el dato de desempleo de los Estados Unidos, que se va a revisar y terminaría rondando el 4,4%. Y muy importante, sobre el final de la semana conoceremos los PMI manufactureros de China para saber cómo está o cómo va a ser el futuro de la industria china, que obviamente toda esta crisis le está golpeando, y llegar al objetivo de crecimiento del 5% este año que se ha planteado el gobierno chino parece ser una tarea cada vez más complicada. Una semana como las últimas, con mucho nerviosismo y con los mercados que suben y bajan con mucha volatilidad. Muchas gracias, Ezequiel. Seguimos al pendiente. Hasta aquí la información internacional. Pues fuerte lo que pasa en Israel, Eddie, con esta aprobación de esta pena de muerte para personas prisioneras allá en Palestina que estén acusados por terrorismo. Literalmente van a poder ejecutar a las personas. Sí, así es, literalmente. Sin embargo, muchas de las organizaciones, de hecho 5 organizaciones de derechos humanos, entre ellas hay un sector salud que también está investigando y analizando este caso, finalmente está anteponiendo una denuncia porque pues estas acciones o estos actos que se están enfrentando contra las personas pues atentan contra sus derechos humanos y esto tardaría, como ya lo mencionábamos, un año. Y dentro de ese año todas estas legislaciones se tienen que estar retomando para que de alguna manera intenten echar atrás esto. Y además muy importante, ¿no?, que entre las personas presas palestinas se encuentran incluso infancias, ¿no?, o sea, niños y niñas a los que pues en realidad su único delito es su origen, ¿no?, su nacionalidad. Pero cuéntanos un poco más acerca de cuál es la respuesta a nivel internacional, qué están opinando los distintos sectores, la ONU, organismos internacionales sobre esto. Pues tan solo la ONU ya denunció incluso que pues esto atenta contra crímenes en derechos humanos y que sobre todo pues no puede mantenerse de esta manera el formato porque al final es una imposición por parte del gobierno israelí que está incluso señalando a, como bien lo mencionabas, a niños que a ellos los toman como si fueran unas personas terroristas, así bien lo menciona, y más allá de eso, pues este derecho que tienen las personas de la libertad de vivir y cómo los han transgredido durante todos estos ataques y durante todo esto que ha pasado. Y sobre todo derecho a un juicio justo y después de ver cómo fueron capaces incluso de torturar a un bebé de 1 año y medio. Entonces muy complicada la situación. Pues por lo pronto, Eddie, muchas gracias por lo que nos presentaste. Muchas gracias. Gracias. Te vemos mañana y nos vamos con más. Muy bien, pues ahora es momento de irnos a la información de ciencia con mi compañero Rafael Guadarrama. Buenos días, Rafa. Hola, Rafa, buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlas, Angélica, Ingrid, y vamos de lleno con la información. Un nuevo movimiento en la conservación de una de las especies más emblemáticas de nuestro país ya está en marcha en Durango y ahora le presentamos la historia. Con este ímpetu, regresa el lobo gris mexicano a su hogar en el norte del país. Vuelve con sus pisadas de preservación a la Sierra Madre Occidental. Este 25 de marzo, incorporaron aquí a una segunda familia de lobos, un padre, una madre y sus 2 crías.
Personal de áreas protegidas y del programa México-Estados Unidos para la recuperación de esta especie los colocaron en un predio controlado de la comunidad El Tarahumar, en Santa Catarina. El objetivo, que se adapten para que en próximas semanas sean puestos formalmente en libertad y de manera definitiva. Recuperarán así su presencia en bosques de la Sierra Madre. Lo harán junto a una primera familia de lobos llegada hace 15 días. Es significativo verlos de regreso en la entidad. Las familias con las que comenzó la reproducción en cautiverio de la especie, declarada extinta en vida libre en 1976, fue justo con los últimos ejemplares capturados en Durango. Gracias a los trabajos de reproducción y reintroducción en México y Estados Unidos, el lobo muy pronto reclamará su presencia en esta zona, después de medio siglo de ausencia y con todo y sus servicios ambientales. Estos ejemplares de mirada profunda son extraordinarios restauradores de ecosistemas. Ellos consumen ciertos frutos y ciertas semillas que diseminan, y eso hace, ahora se ha estudiado mucho, crea unos pastizales sanos, pastizales con mayores nutrientes. La liberación definitiva de los lobos en Durango podría darse en las últimas semanas de abril. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y en otros asuntos, ya estamos oficialmente en la cuenta regresiva para el despegue de Artemis II, con el que la humanidad regresará a la Luna después de más de 50 años. El vuelo está programado para las 6:24 de la tarde de este miércoles, 1 de abril, desde Florida, Estados Unidos. Por lo pronto, sus 4 tripulantes ya guardaron la tarjeta SD con los nombres de más de 5.6 millones de personas de todo el mundo, quienes se inscribieron en línea para ser parte de este vuelo, al menos de forma digital. Guardaron esa tarjeta en RISE, un indicador de gravedad cero y también la mascota de la misión. RISE está inspirado en la imagen de la Tierra vista desde la Luna y que fue captada por la misión Apolo 8 en 1968. En 11 Lab estaremos atentas y atentos a esta travesía y les adelantamos, tendremos una cobertura especial y en directo con nuestra compañera Ana Cristina Olvera. En esta travesía se realizará, en la cápsula Orion, que contiene una tecnología nunca vista hasta ahora por la humanidad. Su computadora de vuelo posee una capacidad de procesamiento 20,000 veces mayor que una cápsula Apolo y está protegida para soportar condiciones de temperaturas extremas y con sistemas duplicados para seguir funcionando aún con daños. La nave es 30% más espaciosa que un Apolo y permite que sus tripulantes vivan y trabajen durante misiones de larga duración. Su sistema de purificación de aire recupera el agua del ambiente, incluyendo el vapor de la respiración y transpiración de los astronautas. Elimina el CO2 por 3 semanas. Sobrevivir al regreso es el reto, ya que su escudo térmico de más de 5 metros de diámetro, el más grande y avanzado jamás construido, deberá superar aguantando temperaturas cercanas a los 3,000 grados al reingresar a la Tierra y con velocidades de 40,000 kilómetros por hora. Y sobre la Luna, UNICEF y una empresa de toallas femeninas lanzaron un podcast llamado Mis Días de Luna. Está dirigido a niñas y a sus familias. Invitan a tener un diálogo abierto, franco e informado sobre la menstruación. Una niña que comienza a menstruar no se convierte en una mujer, sigue siendo una niña. Eliminar estigmas sobre la menstruación y hablar con libertad de ella son algunos de los objetivos del podcast Mis Días de Luna, realizado por la UNICEF y una empresa de toallas sanitarias. Se vive la menstruación como si fuera una enfermedad. Al momento en que abrimos el tema de forma natural, de forma atractiva también para las nuevas generaciones, con un tono que puedan entender, que les sea atractivo, pues entonces alcanzamos a estas poblaciones para que podamos abrir un poco más este espectro y hablarlo con naturalidad. En la segunda encuesta nacional de gestión menstrual realizada por la UNICEF y Menstruación Digna, encontraron que más de la mitad de las mujeres en México tuvieron muy poca o nula información acerca de su menarquía, es decir, su primera menstruación. Además... Hasta aquí la información de ciencia. Gracias, Rafa. Te vemos pronto. Nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias. Tenemos más información. Mi compañera Judith Hernández nos cuenta en Agenda Politécnica sobre los adelantos científicos para hacer un uso inteligente del lirio acuático.
día de Agenda Politécnica, y hoy hablaremos de un proceso para convertir el lirio acuático, una planta invasora, básicamente una plaga, en biocarbón que se puede utilizar para cocinar, como fertilizante o para eliminar contaminantes de los cuerpos de agua. Vamos a ver cómo funciona este proceso. A simple vista, parece una hermosa alfombra floral. Sin embargo, el lirio acuático es una especie invasora que cubre hasta el 85% de la superficie de más de 300 lagos y lagunas en México, afectando sus ecosistemas. Esto hace que la luz no entre hacia el fondo del lago, en este caso la presa. La presa es un sistema vivo en donde pueden proliferar especies, disminuye los niveles de oxígeno en el cuerpo de agua, lo que va matando poco a poco la presa. Además, acarrea problemas sociales y económicos para las comunidades donde se ubican esos cuerpos de agua. Hace que, por ejemplo, la navegación ya no pueda llevarse a cabo, impidiendo que pues, las personas puedan no sé, pescar o llevar a cabo las actividades recreativas asociadas. La propuesta de un grupo de investigadoras politécnicas es convertir esta planta, que básicamente es una plaga, en biocarbón. Esto se logra mediante un proceso de combustión llamado pirólisis solar al vacío. La planta se recolecta en balsas, se pone a secar y se muele. Una vez molido, lo colocamos dentro de nuestro reactor. El reactor se calienta a 300 grados aproximadamente con ayuda de un concentrador solar. Es decir, estamos utilizando la energía del sol para concentrarla y elevar la temperatura. Las investigadoras también diseñaron el concentrador solar y el reactor que permite este proceso. Es prácticamente una estructura que sostiene el concentrador, que es una lámina de acero inoxidable. El reactor también es tubería prácticamente de acero. Se puede replicar muy fácil porque son materiales que se pueden conseguir en cualquier parte. Son de bajo costo, tampoco es tan costoso poder llevarlo a cabo. El lirio es 90% agua. Del 10% de biomasa que queda, aproximadamente entre 40 y 50% se puede convertir en biocarbón, que tiene diversos usos, como sustituir la leña para cocinar o limpiar el agua. Además, se busca mejorar este carbón y crear un sistema de tanque que pueda absorber microplásticos. Lo que estamos buscando es que al mejorar las propiedades de este carbón, de este biocarbón del lirio acuático, pueda tener mejor interacción con los microplásticos y estos puedan ser absorbidos por medio de procesos físicos y químicos, simplemente con esta interacción en el tanque. Estiman que podrán compartir con las comunidades el proceso y el diseño del concentrador a más tardar en un año. Es todo por hoy en Agenda Politécnica con imágenes de Darío Hernández y Leonardo Carpio. Hasta la próxima. Oiga, y miren, otros temas. ¿Ha escuchado usted del derecho a la preliberación para las personas privadas de la libertad que se encuentran en cárceles federales y estatales? Aquí le presentamos cómo funciona este proceso y cómo le ha cambiado la vida a quienes se han reinsertado en la sociedad. Yo no sabía si salirme, empezar a caminar, y me dice mi mamá, espérate, estaba mi cuñado y me dice, ¿sabes qué? Me dicen, llenas unas hojas acá. Y pues yo quería escribir y no podía ni escribir, estaba yo temblando de nervios y de emoción. Fernando consiguió su preliberación en 2023 gracias al acompañamiento de la Defensoría Pública, pero actualmente otros ni siquiera saben que pueden ejercer este derecho. En México, hasta el pasado mes de enero, había 259.106 personas privadas de la libertad en cárceles federales y estatales. Según estimaciones, 50,000 de ellas son elegibles para obtener su preliberación al reunir los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se reconocen 3 tipos de preliberación: libertad condicionada, libertad anticipada, sustitución y suspensión temporal de las penas. Para poder ser elegible, se debe haber cumplido el 70% de la pena en el caso de delitos dolosos o la mitad de sentencia por delitos culposos. No estar sujeto a otro proceso que amerite prisión preventiva y no representar riesgo para la víctima, los testigos ni para la sociedad.
Además, reparar el daño y pagar multa. La sustitución de pena procede si la persona sentenciada enfrenta una situación grave de salud, por edad avanzada, o si tiene bajo su protección a hijas e hijos menores de 12 años y en situación de discapacidad. Y existe una ley de amnistía que ampara a internos no reincidentes. El Instituto Federal de la Defensoría Pública logró 609 preliberaciones de diciembre de 2025 al pasado 20 de marzo. Visitadores acuden a centros de readaptación social, estudian casos de los internos y tramitan su preliberación cuando son elegibles. Así lo contó a 11 Noticias el director de la Defensoría Pública, Benjamín Rubio. Ha sido muy bueno porque son 609 personas que de alguna manera ya tenían cubierto el derecho para obtener una libertad, pero nadie les había hecho algo. Y gracias a estas jornadas, a la plática directa, pues los defensores detectan que ya tienen ese derecho y les hacen el trámite correspondiente. La Defensoría también lleva las representaciones de más de 200 internos del Fuero Común. Apoyan a las personas y a las defensorías locales. Porque muchas de las defensorías locales tienen un índice mayor de asuntos, ¿no? Y tienen menos personal. Entonces les dijimos, vamos, te ayudamos, podemos hacer representación extraordinaria y ayudamos también a lograr que personas del Fuero Común puedan lograr ser liberadas. Entonces son, digamos, de las cosas para lo que sirve una brigada itinerante en Cerezos y Ceferezos, ¿no? Y la estamos haciendo en todo el país. Entre julio de 2022 y junio de 2024, 9,867 personas obtuvieron su preliberación. La Defensoría Pública busca que más personas recuperen una libertad que por derecho ya les corresponde. Con las imágenes de Eduardo Zamudio y Bruno Ruiz, 11 Noticias, Gilberto Molina. Vamos con asuntos de seguridad. Mire, una operación marítima frente a costas de Michoacán. Ahí elementos de la Marina aseguraron una embarcación con casi 650 kilos de cocaína, con lo que se evitó la distribución en las calles del país de más de 1.3 millones de dosis de esa sustancia. 6 personas fueron detenidas en ese operativo. La afectación económica a la delincuencia organizada se estima en aproximadamente 150 millones de pesos mexicanos. Hay que mencionar que este aseguramiento contó con la colaboración de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea de Estados Unidos. En Oaxaca fue detenida una mujer presuntamente implicada en el feminicidio de la maestra Ayuk Reina García González, ocurrido el pasado viernes. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, se aplicó el protocolo de investigación por el delito de feminicidio y tras reunir pruebas suficientes se obtuvo una orden de aprehensión en su contra. Fue vinculado ya a proceso Osmar por el homicidio de 2 maestras, por el feminicidio de 2 maestras de preparatoria en Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Como medida cautelar se determinó su reclusión en la unidad especializada para adolescentes y adultos jóvenes de Morelia. Por tratarse de un menor de edad, la audiencia que se celebró este lunes fue a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación. La Fiscalía de Tabasco obtuvo una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, Hernán B., por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas. De acuerdo con las investigaciones y los antecedentes de este caso, se han derivado 19 órdenes de aprehensión, de las cuales 10 personas están vinculadas a proceso. Hernán B., supuesto líder de la organización criminal La Barredora, enfrenta proceso judicial por extorsión, asociación delictuosa y secuestro agravado, que le imputa la Fiscalía de Tabasco. Cambiemos de tema. Mire, la reforma para eliminar las llamadas pensiones doradas ya fue aprobada por 18 congresos estatales, con lo cual se ha alcanzado la mayoría necesaria. 16 lo hicieron por unanimidad. Hablamos de Chiapas, Tabasco, la Ciudad de México, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Sonora, Nayarit, Baja California Sur, Michoacán, Colima, Puebla, Guerrero, Campeche, Hidalgo y Quintana Roo.
mientras que 2 entidades lo hicieron por mayoría de votos, si hablamos de Baja California y Zacatecas. Solo resta ya que sea promulgada por la titular del Poder Ejecutivo para que pueda entrar en vigor. Vámonos ahora con un resumen de noticias. México solicita a Estados Unidos que esclarezca el caso de las 14 personas migrantes mexicanas que han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en lo que va de este año. Y suman 4 semanas consecutivas a la baja de contagios de sarampión en todos los estados del país. La Secretaría de Salud refirió que desde el 12 de febrero de este año se han aplicado 17.2 millones de vacunas para prevenir contagios. En 7 semanas hemos llegado a este número y por esta razón hoy la transmisión del sarampión está a la baja en todas y cada una de las 32 entidades federativas, estados que componen a nuestro país. Autoridades federales informan que del 2 de marzo a la fecha se han recolectado más de 700 toneladas de hidrocarburo derramado presuntamente por un buque privado en el Golfo de México. La Fiscalía del Estado de México ya investiga el caso de la explosión en Tecámac de una camioneta y cuyos 2 tripulantes originarios de Sinaloa perdieron la vida. También se investiga si entre las víctimas se encontraba Francisco Beltrán, presunto operador de una célula delictiva de delincuencia organizada en Sinaloa. Así nos vamos. Gracias, Ingrid. Adiós. Que tenga un excelente martes. Buenos días.